Buenas tardes, el día de hoy nos acompaña el doctor Wilmar Franco del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en nuestro esquema de webinars. Pregúntale a los expertos del Consejo Técnico. El doctor Franco es contador público de la Universidad Javeriana, especialista en sistemas de control organizacional y de gestión de la Universidad de los Andes. El día de hoy nos va a acompañar con el tema tratamiento contable de consorcios, uniones temporales y cuentas en participación. Queremos hacerlos extensivos de este programa de conferencias virtuales. La próxima será en el mes de septiembre con el tema aplicación de la Ley 43 para el revisor fiscal. Les recordamos a todos que estos webinars se pueden ver en el canal de YouTube de Legis y también los dejamos en la página de comunidadcontable.com. Síganos en nuestras redes sociales @legiscontadores. Los dejo en compañía del doctor Franco. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer a Legis por estos espacios que nos da para poder tener un contacto con todos los preparadores y usuarios, y hoy el tema que nos convoca es un tema de especial relevancia. El título da a entender que vamos a hablar de consorcios, uniones temporales y cuentas en participación, pero yo creo que el contexto puede ser muchísimo más amplio para que no nos restringamos a estos tres conceptos. Los contratos de colaboración en Colombia son de diversos tipos. Hay intentos de recopilaciones. Por ejemplo, hay una recopilación muy interesante de los contratos de colaboración que hace ProColombia, y es un documento que ustedes pueden encontrar en la página de ProColombia, en el cual se hace un resumen de ellos. Y cuando uno encuentra esta lista de contratos de colaboración, pues uno se encuentra con diversos tipos. Allí en esta lista que me refiero, pues allí se habla de joint venture o negocios conjuntos, también se habla de franquicias, agencias comerciales, distribución, se habla de consorcios, uniones temporales, cuentas en participación, licencias o derechos de autor. Cuando uno mira este concepto general de contratos de colaboración y mira como referente los nuevos marcos de información financiera, y uno intenta encontrar un referente técnico para poder resolver todos estos temas, una de las normas principales que uno se encuentra es las relacionadas con los acuerdos conjuntos. Hay una norma en las estándar full que aplican para empresas del grupo 1, que es la NIF 11, que se llama acuerdos conjuntos, pero también en el marco técnico del grupo 2, que aplica para entidades que no son listadas y que nosotros referimos como pymes. La sección 15 también se refiere allí en un capítulo que se refiere a las inversiones en negocios conjuntos. Por eso va a ser muy importante poder entender este referente de los acuerdos conjuntos y las inversiones en negocios conjuntos. Es claro que algunos de los tipos de contratos de colaboración, por ejemplo agencias comerciales, los que denominamos también como contratos de distribución, pues esos seguramente podrán aplicar otras normas. Estos son particularmente contratos de comisión, y pues para ese tipo existiría, por ejemplo, normas como las de ingresos ordinarios, cuando una persona actúa como principal o como agente, y seguramente allí encontraremos una respuesta a estos temas. Nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente en el tema de los consorcios, las uniones temporales y las cuentas en participación, y por eso pues tenemos que tener claridad entre los requerimientos que tiene la norma de pymes y los requerimientos que tiene la norma full. Si uno va y mira la sección 15 de la NIF para pymes, allí se habla de las inversiones en negocios conjuntos. Y esta norma, que fue construida a partir de la norma anterior de las NIF completas, pues tiene tres tipos de inversiones en negocios conjuntos. Allí las define. Un tipo que son entidades controladas conjuntamente, y otros dos tipos que ellos refieren como activos y operaciones controladas conjuntamente. El enfoque que está en la NIF 15 pues es el enfoque de entidad, que era el que tenía antes las NIF plenas. ¿Qué significa entidad? Significa que cuando estos negocios se estructuraban como una entidad, pues esto se expresaba como una inversión. Pero otros de estos tipos de negocios no eran entidades, y entonces cuando hablábamos de ellos es que nos referíamos a las operaciones y a los activos controlados conjuntamente. Pero también nosotros tenemos que tener como referente la NIF 11. La NIF 11 se refiere a los acuerdos conjuntos.
Para poder entender este tema de los acuerdos conjuntos es necesario comprender el contexto de la forma en que se contabilizan las participaciones en otras entidades. Si uno mira los nuevos marcos de información financiera, pues fundamentalmente allí se hace referencia a las participaciones o a las inversiones en entidades que son controladas, en el cual se genera una relación matriz subordinada y que son objeto de consolidación. También allí en este marco normativo se refiere uno a las inversiones en asociadas, un tipo de participación en la cual se ejerce influencia pero no se tiene control, y existe también los denominados acuerdos conjuntos. Para que un acuerdo conjunto exista, tienen que existir dos elementos fundamentales. Uno, que exista un contrato en el cual se establezcan las condiciones de operación del negocio. Y segundo, que haya una decisión de compartir el control en las decisiones que sean relevantes. Luego hay una diferencia fundamental entre los que son acuerdos conjuntos, en los cuales hay control conjunto, y digamos otro tipo de participaciones que otorgan el control, otorgan la influencia significativa. Control conjunto no es consolidación. Acuerdo conjunto, digamos, es un tipo de control distinto, y lo que lo caracteriza es que las decisiones se toman de manera compartida. Un ejemplo muy sencillo lo puede aclarar. Si yo tengo un tipo de acuerdo conjunto en el cual un partícipe tiene el 60% y otros dos tienen el 20%, daría la impresión que el que tiene el 60% tiene control. Pero si se da la condición de que las decisiones se toman de manera compartida y se requiere un mínimo del 80% para tomar decisiones, el que tiene el 60% no tiene control. Ese tiene control conjunto. Por eso es fundamental comprender los enfoques bajo los cuales se construyen estos dos estándares. La NIF 11, que es la que habla de los acuerdos conjuntos, pues utiliza un enfoque que se basa en los derechos y obligaciones. Son los derechos y obligaciones lo que definen la forma de contabilización de los acuerdos conjuntos. Antes se privilegiaba un enfoque de entidad y tenía que existir una entidad. En las descripciones que aparecen en estas normas, es claro al decir que cuando existe una entidad o existe un negocio conjunto, los derechos que tienen los partícipes sobre ese negocio es un derecho residual, similar al de una inversión en otra entidad. Ese derecho residual pues les da el derecho a tener una distribución del remanente que quede después de haber cancelado los pasivos correspondientes, pero no les da derechos sobre activos y pasivos. Otro tipo de operaciones que son distintas, que son las operaciones conjuntas o los activos conjuntos, no otorgan derechos residuales, otorgan derechos sobre activos y pasivos. Y a partir de estos elementos es que uno va a poder definir cómo los contratos de colaboración van a poder ser contabilizados. Habrán algunos tipos de negocios de este tipo en el cual los partícipes tienen un derecho residual y el negocio conjunto es quien controla los activos y pasivos. Y habrán otros en los cuales los partícipes son los que tienen derechos sobre los activos y obligaciones sobre los pasivos. Esto no configuraría un negocio conjunto, sino que configuraría un tipo de operación conjunta. En este sentido, pues es importante tener en cuenta este referente técnico, ya les digo, NIF 11, si estamos hablando de entidades del grupo 1, o la sección 15 si estamos hablando de entidades del grupo 2. En el caso de las entidades del grupo 3, pues como son microentidades, no se esperaría que ellas tengan este tipo de entidades. Sin embargo, la norma permite que si una entidad del grupo 3 pudiese tener este tipo de transacciones, pues ella podría aplicar referentes técnicos del grupo 2 o del grupo 3. Ese es un contexto amplio frente al tema. Vamos a conversar hoy sobre el tema de los consorcios, las uniones temporales y las cuentas en participación, y alrededor de ello pues vamos a estar compartiendo aquí un espacio con ustedes. Espero que puedan hacer muchas preguntas y estaremos atentos para poder resolver sus inquietudes. También tenemos una presentación en la cual hay un resumen muy breve de esto que yo he comentado. Espero que puedan tener acceso a ella. Es un resumen de la NIF 11 y la sección 15. Ahora, les quiero recomendar muy especialmente que para que tengan una mejor comprensión de este tema, se estudien la guía que aparece en la NIF 11. Ustedes saben que todo el conjunto de normas de información financiera está conformado por las normas, las NIC y las NIF, las interpretaciones de las NIC y de las NIF, pero también existen guías. Hay dentro de las normas principales, los estándares, la parte A, guías que son de fundamental relevancia. Y esta que está en la NIF 11 es muy interesante para poder comprender estos conceptos que yo estoy refiriendo.
Entonces, pues muchas gracias por su participación y espero poder ayudarles a resolver algunas de sus inquietudes, porque este espacio es un espacio para que le pregunten al Consejo sobre diversos temas. También los quiero invitar a que ingresen a la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Nosotros tenemos una base de más de 6.000 conceptos y hemos hecho algunos ajustes en ella para que usted pueda consultar temas de la base completa. Ingresando a la página y de una manera muy sencilla, usted podría colocar la palabra acuerdos conjuntos y él le va a filtrar toda la base y le va a permitir obtener una serie de conceptos que hemos emitido sobre este tema. Espero que esto sea útil y que a partir de ello podamos tener elementos de juicio para asumir los roles que debe tener un responsable de la administración de los estados financieros. La administración como responsable debe hacer juicios y esos juicios deben estar debidamente fundamentados. Muchas veces se piensa que son los reguladores los que tienen la responsabilidad de definir un tratamiento. Es el responsable de los estados financieros y para eso utiliza unos marcos técnicos y por ello su conocimiento es fundamental. Ahora, son los hechos y circunstancias y la descripción adecuada de las transacciones que se están realizando las que permitirían determinar qué tipo de acuerdo es del que estamos hablando. Entonces, bienvenidos, muchas gracias. Gracias, doctor Franco. Pues recordarles que el mecanismo de participación en estos seminarios web es que las personas se inscriban a través de el enlace que hemos dejado en nuestras redes sociales y en nuestra página de Comunidad Contable para que hagan sus preguntas. Más o menos se hace con una convocatoria de 2 semanas antes de nuestro seminario. Las personas hacen las preguntas, aquí nuestro equipo experto filtra las preguntas, las envía a los consejeros del Consejo Técnico y hoy pues nos acompaña una persona del Consejo que es aquí el doctor Wilmar Franco para que nos compartan las respuestas a esas preguntas. Previamente ellos han hecho un trabajo, un consenso de las respuestas que van a compartir con nosotros. Por otra parte, pues recordarles también que toda la doctrina del Consejo Técnico pues llega a Legis, es previamente analizada por un equipo experto e incorporada en nuestras publicaciones de normas de información financiera y normas de aseguramiento. Entonces está disponibilidad también para que todas las personas adquieran nuestras publicaciones y puedan consultar de primera mano todos estos temas de normalización. Entonces comencemos, doctor Franco. Entonces nuestra primera pregunta: ¿la definición legal en Colombia de consorcio, unión temporal o cuentas en participación podría ayudar a su clasificación bajo las NIF? Bueno, mire, esta es una pregunta que se concentra exclusivamente en tres de los tipos de contratos de colaboración y se refiere principalmente al tema del consorcio. De acuerdo con las descripciones legales, digamos, una de las características de estos tres tipos de contratos es que ellos no forman una persona jurídica independiente. Y ahí es donde surge una primera inquietud, porque entonces diría uno, si no soy persona natural ni persona jurídica, estoy obligado a llevar contabilidad, y ahí es donde nosotros hemos respondido que los marcos de información financiera y los desarrollos de la Ley 1314 también se aplican a entidades o negocios que sin estar obligados pretenden hacerlo valer como medio de prueba. Luego, los marcos de información financiera son aplicables a este tipo de negocios. Lo que habría que definir es si esos informes que se generan representan los informes de una entidad reportante cuyos estados financieros son útiles para usuarios indeterminados, o si los informes financieros que se elaboran son simplemente un informe de cometido específico. Frente a la pregunta concreta de las diferencias, pues uno lo que identifica es que tratándose de un consorcio, digamos, hay una solidaridad entre los integrantes del consorcio, solidaridad que es ilimitada, ¿sí? En las uniones temporales, las responsabilidades por las sanciones se limitan al monto de los aportes, a pesar de que también existe un mecanismo de solidaridad. Digamos que consorcio y unión temporal son de las dos formas legales, que son como los vehículos, a través del cual se instrumentalizan unos tipos de acuerdos. Las cuentas en participación, pues también presentan una diferencia fundamental, y es que en esta figura hay un socio gestor que es responsable frente a terceros y tiene una responsabilidad ilimitada, y también un socio oculto, que si deja de ser oculto, pues deja de tener una responsabilidad limitada al monto de sus aportes, porque si lo conocen, pues la responsabilidad sería de otro tipo. Luego, frente a la pregunta, si las definiciones legales ayudan a definir qué tipo de negocio es, claro que sí. Algunos a veces plantean que estos tres tipos de operaciones
son en esencia operaciones conjuntas. Pero pues eso es una cosa que uno debe definir a través del acuerdo contractual y de los derechos y obligaciones que allí se establecen. Como como les indicaba antes, lo que diferencia una operación conjunta de un negocio conjunto, en un negocio conjunto se entiende como si existiera una entidad reportante separada. ¿Por qué? Porque es el negocio quien predica el control de los activos y pasivos de la entidad, y los partícipes solo tienen un interés residual. Entonces, lo que podría plantear en principio es que cuando los consorcios, uniones temporales o cuentas en participación exista un interés residual y no un interés sobre un derecho sobre activos específicos u obligaciones sobre determinados pasivos, entonces pues eso se trataría como un negocio, pero en caso contrario son operaciones. Lo que uno podría ver frente a la práctica local es que la mayoría de estas operaciones son operaciones conjuntas y no negocios conjuntos. Eso hace una diferencia fundamental, porque cuando se trata de una operación conjunta no hay una inversión. Muchos creen que hay una inversión porque esa ha sido la práctica local, pero ahí habría que incorporar en la contabilidad de los partícipes los diferentes activos y pasivos que son objeto de control por parte de los partícipes. Esto, digamos, obliga a señalar una diferencia que es fundamental, y es que para poder entender el problema uno tiene que tener claro que una cosa es la contabilidad del negocio y otra cosa es la contabilidad que tienen los partícipes. La de los partícipes se fundamenta en los derechos y obligaciones del acuerdo. Por eso, entender estas descripciones legales a partir de las normas legales nuestras, tanto el tratamiento contable como el tratamiento fiscal, si fuera pertinente, pues es fundamental para poder hacer una clasificación. Eso implica hacer juicios sobre la base de hechos y circunstancias y sobre la base de los negocios que se conforman. Bueno, muchas gracias. Ya en parte nos respondió la segunda pregunta, pero bueno, puntualmente dice, ¿qué diferencias hay en consorcios, uniones temporales y cuentas en participación? Pues fundamentalmente ya la señalaba, entre consorcio y unión temporal hay un tema de responsabilidad, y en las cuentas en participación pues la diferencia fundamental es que hay un socio oculto, ¿sí? Muchos de los contadores en Colombia conservamos aún parte de las estructuras PUC, y yo recuerdo que dentro de las inversiones había lo que llamaba inversiones en cuentas en participación, y realmente uno mira una cuenta en participación y eso no es una inversión, porque hay un socio oculto que aporta un activo, pero él sigue siendo el titular del activo. Luego, en la contabilidad del socio activo, del socio oculto, no debería haber una inversión. Lo que debería haber es el activo que aportó. Eso cambia el concepto de unidad de cuenta y hace menos útil la información financiera. Una cosa distinta es cuando ese activo que aporta un socio, que en este caso me estoy refiriendo al oculto, lo hace como un aporte de capital a una entidad separada y él solamente tiene el derecho sobre el valor residual. Por eso es muy importante, nuevamente insisto, entender el enfoque de derechos y obligaciones, que es el que está expresado en la NIF 11 y que se detalla allí de forma muy interesante y muy comprensible en la guía de aplicación de la NIF 11. Son fundamentales las guías y quiero insistir en la importancia que tiene revisarlas. Bueno, muchas gracias. Aquí otra persona nos preguntó, ¿los consorcios y las uniones temporales deben llevar contabilidad independiente aplicando NIF o NIF dependiendo del grupo al que pertenezcan, o solo los consorciados, asociados o partícipes? Es que ahí es donde viene parte del problema, porque digamos las normas contables indican que se aplican por todas aquellas entidades que estén obligadas a llevar contabilidad, que son las personas naturales y jurídicas. Si de entrada uno le dicen que estas figuras no son personas jurídicas en sí, entonces uno diría que no está obligado, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Lo que pasa es que las normas nuestras también establecen que las normas también aplican para aquellos que sin estar obligados pretendan hacerlos valer como medio de prueba. Y entonces ahí es donde viene la discusión, porque si uno conforma un acuerdo en el cual hay control conjunto y resulta que lo que está haciendo en la práctica es transfiriendo unos activos y pasivos a ese negocio, y los partícipes no van a tener el control de los activos y pasivos, sino que el control es del negocio mismo, pues estamos frente a un típico negocio conjunto, ¿sí? Pero si la idea es que esos activos y pasivos que yo aporto allí siguen siendo de propiedad de los partícipes,
pues eso se asimilaría a una operación conjunta y el negocio conjunto no tiene control de los activos. Y entonces los derechos son distintos, que es donde hay que establecer las diferencias fundamentales entre uno y otro tipo de acuerdo, ¿sí? Eso cuando no se conforma una persona jurídica como tal. Pero es que otro punto de análisis es cuando existiendo entidades legales, porque muchas veces podría conformarse una sociedad. Conformada una sociedad, también existiendo esa sociedad, los partícipes podrían tener derechos sobre activos y pasivos. Y entonces en ese caso eso no sería inversión, porque trataría de una operación conjunta. Entonces frente al escenario de si están obligados o no están obligados, pues yo creo que tenemos que separar en dos partes. Uno, cuando el negocio mismo conforma una entidad reportante. ¿Sí? Una entidad reportante es una entidad que genera informes financieros que tienen el potencial de ser útil a usuarios indeterminados de la información. Entonces, cuando el negocio es quien tiene el control de los activos y pasivos, y es el negocio quien responde, y digamos es claro que los partícipes no tienen responsabilidad, pues esa entidad no necesita tener una forma legal para llamarse entidad, y para elaborar un informe financiero que nosotros llamamos de propósito general. Por eso en ese caso, pues esa entidad aplicaría el marco de información financiera que resulte pertinente y los estados financieros que elabora, dado que el negocio es quien controla los activos y pasivos, pues se entenderían como informes hechos en el contexto de los informes financieros de propósito general. En el otro caso, en que es una operación conjunta y el negocio no controla, sino que controlan los partícipes, también sería viable elaborar un informe financiero. Un informe financiero que ya tendría un uso restringido para los partícipes, que uno podría llamar un informe de propósito especial y cuya base también podría estar basado en las NIF o en lo que los partícipes necesitan para poder actualizar su información. Aquí me he referido al informe del negocio. Un informe financiero de una entidad reportante que cumple los requisitos porque genera información que es útil para los usuarios de esos informes financieros, y un informe más específico cuando se trata de una operación conjunta que tiene, digamos, un acceso limitado para los partícipes. Pero otra cosa distinta a eso, que aquí me estoy refiriendo a la contabilidad que tiene el negocio, es la contabilidad de los partícipes. Porque la otra parte del problema es cómo los partícipes en estos tipos de acuerdo reconocen los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus propios estados financieros. Algunos a veces confunden que cuando yo tengo derechos sobre activos, obligaciones sobre pasivos, e incorporo eso en los estados financieros del partícipe, que entre otras serían estados financieros separados, yo estoy haciendo una consolidación. No, yo no estoy haciendo una consolidación. Simplemente yo estoy reconociendo activos y pasivos que tengo bajo control como partícipe. Eso no es una consolidación. Para yo hablar de consolidación, pues tendría que existir una relación matriz controlante para poder, de manera, utilizando los procedimientos de consolidación, incorporar todos aquellos activos y pasivos que controlo de manera indirecta. Pero ahí estaríamos hablando de una inversión en una entidad controlada y no estaríamos hablando de participaciones en operaciones conjuntas, ¿sí? Por eso, digamos, creo que es fundamental identificar dónde está el problema. Uno es si el negocio lleva contabilidad. Entonces, si el negocio lleva contabilidad, pues depende si esa es una estructura separada de los partícipes o si no lo es, ¿sí? En el sentido, si es una estructura separada de los partícipes, es una entidad reportante y ella podría aplicar el marco de información financiera que resulte pertinente y utilizar ese marco de información financiera como medio de prueba, tal como lo está establecido en la ley 1314, que indica que estas normas también se aplican para entidades que quieran hacer valer su información como medio de prueba. En el otro caso sería más un informe de cometido específico. Ese ya tendría una circulación restringida, pero es claro, como el negocio no controla los activos y pasivos, sino los partícipes, pues esos activos y pasivos están en la contabilidad de los partícipes y lo pertinente en este caso sería lo que los partícipes registran sin perjuicio de que exista un informe. Estos conceptos, yo lo sé, en el pasado había una orientación técnica que había emitido en el Consejo y hablaba de estos temas, y claramente allí se hablaba de un informe especial cuando habían operaciones conjuntas que no era un informe de propósito general. Bueno, ¿cómo es el tratamiento contable de este tipo de acuerdos? Bueno, creo que ya esta es una pregunta que ya he indicado. Recuerden que el punto de partida es identificar si ese es un negocio, si ese es un acuerdo del tipo operación conjunta o del tipo negocio conjunto.
Y voy a leer un párrafo que tiene la NIF 11, porque la NIF 11 dice que un negocio conjunto es un acuerdo que proporciona a los partícipes del acuerdo derechos a los activos netos del acuerdo. Activo neto es patrimonio, es un derecho residual sobre los activos y pasivos. Es claro que si uno separa una entidad, pues el derecho no está sobre un activo específico, sino que el derecho está sobre lo que quede remanente al final, como sucede igual con una inversión, ¿sí? Por eso, ese vehículo que se utiliza, consorcio, unión temporal, cuenta en participación, ¿sí?, es un vehículo separado, ¿sí? Las partes no tienen derecho sobre los activos y los pasivos, porque los activos y los pasivos están controlados por el negocio. En el otro lado está la operación conjunta, porque cuando hay un acuerdo conjunto del tipo operación conjunta, ese acuerdo proporciona a los partícipes derechos sobre los activos y obligaciones con respecto a los pasivos que están incluidos en el acuerdo. Por eso, mientras que en el negocio conjunto, la contabilidad requiere que se registre una inversión, así lo expresan las normas técnicas, que se llama una inversión en una entidad controlada conjuntamente, si estamos hablando de pymes, o una inversión en un negocio conjunto, si estamos hablando de las NIF Full. Eso requeriría que la inversión se registrara al costo y que dependiendo del método aplicado para valorar esa inversión, pues se hicieran los ajustes correspondientes. De un requerimiento que tienen los marcos de información financiera, y es el de que las políticas contables se deben aplicar de manera uniforme. Y el que más aplica en este caso es lo que hay que hacer cuando uno tiene, por ejemplo, una inversión en una entidad asociada. Una entidad asociada es un tipo de inversión en la cual se ejerce influencia significativa. En la perspectiva de las normas del Grupo 1, estas inversiones en los estados principales deben ser ajustadas por el método de participación patrimonial. La aplicación del método de participación patrimonial implica que uno, antes de utilizar los estados financieros para ajustar su inversión, verifique si hay ajustes significativos en las políticas contables. ¿Eso qué implica? Que una cosa pueden ser las políticas contables del negocio como tal y otra las políticas del partícipe. Porque recuerde, aquí estamos hablando de un partícipe que aporta unos activos a un negocio, no necesariamente en una estructura societaria, porque no es persona jurídica, ¿no es cierto?, y que asume un derecho sobre el neto patrimonial de esos activos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la contabilidad del negocio y la contabilidad del partícipe pues son dos contabilidades independientes. Si las políticas contables de uno y otro presentan diferencias materiales, ojo que este tema es importante, diferencias que sean significativas y materiales, antes de aplicar el método de participación, yo estaría obligado a hacer ajustes para uniformar esas políticas en esos aspectos materiales antes de ajustarlo. Pero eso también dependerá del método que usted aplique. Pero claramente aquí no estamos hablando de dos entidades, un negocio que es una entidad reportante y el partícipe que también está obligado a llevar contabilidad y es otra entidad reportante. Ambas son entidades independientes y uno podría tener normas distintas, ¿sí? Otra cosa es que dependiendo de las necesidades de información de los usuarios y de las normas que uno aplica, pues uno sí podría encontrar mecanismos para que esas políticas que generan diferencias significativas fueran ajustadas, pero eso no es una obligación. Uno pudiese mantener la diferencia y hacer el ajuste antes de aplicar método. Si la política contable fuera similar en condiciones similares, pues no tendría que hacer ajustes. Pero aquí aclaro que me estoy refiriendo a los negocios conjuntos, en el cual hay dos entidades reportantes separadas. Otra cosa distinta es cuando uno aborda el tema desde la perspectiva de un acuerdo del tipo operación conjunta. Porque en una operación conjunta, aquí no nos interesa el tema de la inversión, aquí nos interesa son las normas aplicables para cada componente que se incorpora en la contabilidad de los partícipes. Entonces, si yo definí una política para el partícipe frente a esos elementos que van a formar parte de su contabilidad y que se incorporan en ella, no como una inversión, sino como activos o pasivos específicos, pues la pregunta es, si además de eso, si yo quiero un informe de cometido específico de ese negocio, que no es de propósito general, ¿qué marco de información financiera aplico?
Y entonces, dado que eso tiene una circulación limitada, pues tal vez allí sería mucho más sencillo acoger dentro de esos informes especiales pues las políticas contables, porque en el fondo esa información lo que va a hacer es que va a ayudar a los partícipes a incorporar eso en su contabilidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un informe de una operación conjunta y tiene unas políticas distintas a los partícipes? Pues la pregunta sería, ¿y yo para qué genero esas diferencias si en el fondo esa no es una entidad reportante? Cosa que sí sucedería en el otro caso. Pues digamos que cuando yo defino qué tipo de informes elabora mi negocio y cómo es la contabilidad de los partícipes, pues es claro que tiene que haber una interacción entre negocio y partícipes. Eso es similar a cuando usted tiene una inversión en otra entidad y usted trata de alinear las políticas para eliminar aquellos ajustes que sean significativos. Pero no se olviden que la norma habla de ajustes materiales, y la materialidad es un componente importante. Uno ajusta aquellas partidas que sean significativas y que afecten la forma en que están siendo reconocidos los activos, los pasivos y los ingresos y gastos en los estados financieros. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se integra en la contabilidad del consorciado la certificación sobre la situación financiera que emite el consorcio? ¿Existe una periodicidad para expedir esta certificación? Aquí digamos, se están refiriendo a un problema que es el de certificación. Y yo sí quiero aquí detenerme un momento, un poco para ayudar a comprender el tema de certificación. Hay una, digamos, dentro del tema de la seguridad en la información que una entidad suministra, digamos, en otros contextos se habla de diferentes líneas de defensa. Por ejemplo, el ICAUE habla de 4 líneas de defensa. Entonces, el ICAUE dice, mire, hay alguien que es responsable de los estados financieros, eso es el representante legal de la entidad, ¿sí? El representante legal de la entidad como responsable de los estados financieros debe evaluar los riesgos y gestionarlos. Vemos que esa es como una primera línea. ¿Cómo es que en una entidad se administran los riesgos? Otra segunda línea, que es línea de defensa, es el sistema de control interno. El control interno es responsabilidad de la administración de la entidad. Entonces, además de valorar y gestionar sus riesgos y tener un adecuado sistema de control interno, pues eso da seguridad sobre la información que se suministra. Y hay otros dos que tienen mucha relación con los contadores, que son las auditorías internas, que es un ejercicio que tienen los contadores y que ayudan a dar mayor seguridad a la información, pero también existe la revisoría fiscal o las auditorías externas, que es como la última línea de defensa. Entonces, entendiendo todos esos 4 puntos, pues aquí estamos frente a un tema de confianza en los informes. Y entonces, cuando hay una pregunta que dice, ¿quién certifica? Pues yo les diría que quien certifica es la administración. Y ahí yo no estoy diciendo algo que sea contrario a lo que las normas legales dicen. El artículo 37 de la Ley 222 de 1995 habla de la certificación de los estados financieros. Y allí dice que el representante legal y el contador declaran que las afirmaciones implícitas y explícitas que se derivan de los estados financieros son ciertas, con 2 connotaciones. Una declaración que hace la administración sobre las afirmaciones. Las afirmaciones se refieren a que se han aplicado adecuadamente los principios de reconocimiento, de medición, de presentación y de revelación con base en un marco de información financiera. Entonces, la administración declara que eso está bien, porque ya es la responsable. Pero el contador, cuando coloca la firma en sus estados financieros, pues también da fe pública, porque está diciendo, mire, yo doy fe de que esto está bien. Y ahí está expresando una responsabilidad que tiene el contador con el Estado, con la sociedad, y con la comunidad en general, ¿sí? Y entonces alguien dirá, bueno, ¿y entonces cómo es el rol del revisor fiscal? Pues el revisor fiscal es otra línea de defensa que da más seguridad a lo que ya tenía seguridad. Entonces, frente al tema, cuando surge una pregunta de que quién certifica, pues yo les diría, pues quien certifica es la administración. Y es claro que si la información está extractada de los estados financieros certificados, pues ella es la que certifica. Si posteriormente hay un revisor fiscal o un auditor externo que se le requiere que expida una certificación, pues él aumenta la confianza y la seguridad frente a ello. Pero eso no quita que haya una parte responsable. Por eso, un elemento que incluso está dentro de las discusiones sobre el ejercicio de la revisión fiscal es identificar con claridad quién es el que hace este tipo de certificaciones y cómo es que debe ser el rol del revisor fiscal, porque el revisor fiscal incrementa la confianza, pero hay que creerle a la administración.
Entonces, frente al tema que, la pregunta que surge, que ¿quién certifica las utilidades? Entonces, aquí la pregunta es, ¿frente a qué estamos? ¿Estamos frente a una entidad reportante, independiente y autónoma que elaboró un estado financiero? Pues si yo necesito una certificación, pues se la debería pedir a la administración. Y si no le creo a ella, pues contrato a un contador, un auditor externo, un revisor fiscal, si es pertinente, para que me incremente la confianza en esa información, pero eso no elimina la parte responsable de esa información. Pero si se trata de una operación conjunta que elabora un informe y yo he delegado en alguien para que me elabore ese informe, pues si esa persona es contador, pues digamos, el encargado de ese negocio podría despedir tal certificación, y si hay un contador público, pues el contador público podría suscribir que eso es cierto, extractado de acuerdo con un criterio y con un marco, ¿sí? Porque ahí nos metemos, es en el tema del aseguramiento. Aquí siempre surge es, ¿cada cuánto tengo que elaborar el estado financiero y quién me certifica lo que yo tengo que hacer para poder actualizar la contabilidad del partícipe? Entonces, creo que aquí hay un tema también de relaciones entre los partícipes y el negocio conjunto. Y pareciera que a veces la información no es digna de credibilidad. Entonces, si hay un acuerdo conjunto del tipo negocio conjunto, pues ya les he dicho que hay una entidad reportante, hay un informe financiero, y entendería uno que ese informe financiero está certificado y dictaminado, y si se aplican las normas generales que existen en Colombia, pues por lo menos una vez al año ese estado financiero debería ser emitido, pero eso no significa que no se puedan emitir informes financieros de periodos intermedios. Informes intermedios que pueden ser para uso de la administración, uso interno cerrado, o informes intermedios que pueden ser de propósito general. Entonces, pues habrá que suministrar la información que requieren los partícipes, y recuerden ustedes que los negocios conjuntos o los acuerdos conjuntos son negocios en el cual hay un contrato y se decide compartir el control y tomar decisiones relevantes de manera compartida. Entonces, frente a los informes, creo que ya lo he expresado de diversas maneras. Frente a las certificaciones, a veces uno percibe como una redundancia frente a ello, porque no obstante que la administración ha certificado y ha declarado las afirmaciones, el contador público ha dado fe pública, existe un área de auditoría interna que también vigila el tema, un adecuado sistema de control interno, queremos entonces que el revisor fiscal certifique la información. El revisor fiscal es un contador que da un nivel de seguridad y da más confianza frente a la información. La pregunta es, ¿por qué se necesita que haya esa confianza adicional? ¿Por qué no se cree entre los que tienen a los que tienen la responsabilidad de certificar, y porque esa certificación no está asignada al representante del negocio y al contador que colabora con esa información? Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un ejemplo como más práctico para, digamos, que poder entender un poco más. Si se conforma una unión temporal en una empresa del grupo 1 y otra del grupo 2 o grupo 3, y por control se lleva la contabilidad de forma separada, para la unión temporal específicamente, ¿qué marco técnico normativo debe aplicarse? ¿Cómo se debe proceder? Pues yo le respondería el que sea pertinente, porque es que esta pregunta no distingue si se trata de una operación conjunta o de un negocio conjunto. Lo primero que hay que resolver entonces es si eso es una operación conjunta o si es un negocio conjunto. ¿Por qué? Porque si este negocio se va a separar de los partícipes y se convierte en una entidad reportante, pues ya les indicaba que ella elegirá el marco técnico que sea pertinente, ¿sí? Pero si se trata de una operación conjunta en el cual el negocio no tiene el control de los activos, sino que son los partícipes, pues habrá que establecer la contabilidad con base en lo que sus partícipes requieran. Entonces, en este caso, lo que pasa es que el ejemplo dice que hay del 1, 2 y 3. Pues habrá que hacer la contabilidad de tal forma que sirva para que los partícipes puedan actualizar su contabilidad cuando se trata de una operación conjunta, y si se trata de un negocio conjunto, que sería una entidad separada, pues habrá que definir las políticas contables que sean pertinentes. Y yo sí los invitaría a un tema que es fundamental. Se supone que los marcos normativos son escalables. En el caso específico del grupo 2, allí hay elecciones de política. Entonces, pues muchas veces cuando usted es del 1, cuando son negocios que no son tan complejos, y usted está en el grupo 2, estando en el grupo 2 podría adoptar una política que es similar a la que tiene el partícipe del grupo 1, ¿sí? Por ejemplo,
tratándose de participaciones en negocios conjuntos, en grupo 2 se pueden utilizar 3 métodos: valor razonable, costo y método. Mientras que en grupo 1 eso se restringe a utilizar solo el método. Pues uno podría elegir el método. Pero en el fondo, cuando usted elige una política contable, pues no se olviden que las políticas contables se eligen considerando las necesidades de los usuarios. Es decir, muchos de nosotros lo que hacemos cuando vamos a definir una política contable es que vamos y miramos la norma y decimos, esta es. No, señor, uno tiene que entender, lo primero que tiene que entender uno es cuál es la información que es material y es útil para los usuarios. Y uno tiene que entender cuáles son las decisiones y cómo los afectan. A partir de ese entendimiento es que yo puedo definir la política contable. Si yo no considero los usuarios al definir mi política, pues estoy definiendo mis políticas de manera inadecuada. Entonces, grupo 2, por elección de política, podría alinearse con el 1, pero si usted se va al grupo 3, pues el grupo 3 tiene una condición mucho más abierta, y es que ella permite que en ciertas circunstancias se puedan tomar bases de medición que corresponden al grupo 2 o al grupo 1. Entonces, pues aquí lo que tenemos es un conjunto en el cual hay unos partícipes y hay un negocio, la contabilidad del negocio y la contabilidad de los partícipes que toman decisiones compartidas, que tal vez ahí es donde está el problema. A veces en estos tipos de acuerdos no existe la decisión de tomar decisiones compartidas. Si ese es el caso, pues eso no es un acuerdo conjunto. Y si no es un acuerdo conjunto, pues eso terminaría convirtiéndose en una entidad estructurada que podría ser objeto de consolidación. ¿Por qué? Porque sería una entidad estructurada que es controlada por solo un partícipe y las decisiones no son compartidas. Recuerden que dos de los elementos fundamentales para que haya un acuerdo conjunto es que exista control conjunto, que exista un contrato que así lo establece, y segundo, que las decisiones relevantes del negocio se tomen de manera compartida. Entonces, si yo tengo partícipes que toman decisiones de manera compartida, ¿por qué no pueden tomar decisiones compartidas frente a la contabilidad que debe llevar el negocio? No debe entenderse como una cosa totalmente independiente, porque alguien debe dar las directrices frente a esa contabilidad. Una en el cual se configura una entidad reportante, porque es una entidad separada, y otra en el cual hay un informe que es de cometido específico y que tiene circulación restringida. Bueno, muchas gracias. Las utilidades de un consorcio se deben contabilizar en una partida separada a las utilidades de la sociedad. ¿Qué efectos tiene liquidar un consorcio? Es que nuevamente, si observamos las preguntas, no resuelven el tema principal. Lo primero que hay que resolver es si eso es un negocio conjunto o si eso es una operación conjunta. Mire, planteo lo siguiente: cuando uno tiene participaciones en otras entidades, en las normas full existe la NIF 12, que habla de las revelaciones que se deben hacer de las participaciones en esas otras entidades. En notas a los estados financieros no está obligado a reportar información que sea útil para que se pueda analizar la naturaleza y el efecto que esas transacciones generan en los estados financieros, ¿sí? Ahora, tratándose del caso de acuerdos conjuntos del tipo operación conjunta, ahí puede existir una discusión, y es si las diferentes operaciones conjuntas se integran en diferentes líneas de balance, o yo las puedo integrar en una única línea. Y digamos que para poder resolver ese problema, uno tiene que resolver cuál es la información que es útil para los usuarios y cuál es la información que es más pertinente. Si un informe financiero, si separar la información de todos los diferentes tipos de acuerdos dentro de la información financiera fuese útil o hacerlo en las notas, pues uno tendría que hacerlo, porque si no se estarían afectando las decisiones de ese tercero. Entonces, digamos que el elemento fundamental que debe tenerse en cuenta aquí es: si un partícipe tiene una participación en un negocio conjunto, lo que tienen los estados financieros es una inversión en un negocio conjunto. Y en las notas de los estados financieros debe haber un detalle de lo que representa esa inversión, y ese negocio será una entidad reportante separada. Pero si es una operación conjunta, pues lo que tiene son activos y pasivos que están vinculados a esas operaciones conjuntas. Y tal vez fuese útil poder separar en notas de los estados financieros la información sobre los activos y pasivos que están asociados a cada negocio. Pero los activos y pasivos están en la contabilidad del partícipe. Ahí la pregunta sería si es necesario establecer unidades de cuentas separadas para el reconocimiento, la medición, la presentación y revelación. Y aquí uno podría concluir que probablemente en reconocimiento
y medición puede utilizarse de bases que son similares, aunque cuando también podrían ser distintas, pero para efectos de revelación, si la información es útil y cumple los requisitos de materialidad, pues uno podría suministrar otra información que así la separe. Yo recuerdo mucho la NIC 35 que permitía los dos enfoques. Permitía que uno separara las partidas de las operaciones conjuntas dentro de los estados financieros o que las presentara unificadas. En el fondo el problema es cómo esa separación hace la información más útil. A veces separar mucho hace más complicados los informes, ¿sí? Lo que uno tiene que presentar es un informe que sea útil para que cualquier usuario pueda revisar cuál es el efecto que esas transacciones generan en los estados financieros, y pues para eso yo los invitaría a que miraran el referente de las revelaciones de participaciones en otras entidades, porque esta es una norma que lo explica de manera muy interesante frente al tema. Él también contiene revelaciones de participaciones en negocios conjuntos, pero igual otras revelaciones de participaciones en otras inversiones pudiesen ser pertinentes. Pero entiendan que la forma en que eso se expresa dentro de un estado financiero de un partícipe es distinto, porque no es lo mismo tener una inversión a tener el detalle de los activos y pasivos. Pero, vuelvo y repito, que cuando usted tiene el detalle de los activos y pasivos, por vía de haber incorporado los activos, pasivos, ingresos y gastos de una operación conjunta, pues eso no es una consolidación, eso es un estado financiero separado en el que se incorporaron activos que usted tiene el control directo, o partes de activos, o participaciones de ingresos y gastos. Bueno, muchas gracias. Aquí hay un tema bastante complejo y es sobre el impuesto diferido. En una sociedad que pertenece al grupo 1 de NIF y que tiene un contrato de cuentas en participación, debe calcular impuesto diferido por las diferencias fiscales generadas de la variación de activos y pasivos en dicho contrato, teniendo en cuenta que las utilidades generadas de este gozan del beneficio de renta exenta. Bueno, mire, aquí, digamos, para resolver esa inquietud, y aquí lo voy a hacer a título de Wilmar Franco, porque tenemos algunas discusiones sobre esto en el Consejo y hay algunas divergencias frente a ello. Pero nuevamente la pregunta, para poder resolver la pregunta, hay que definir si está haciendo la pregunta desde la contabilidad del partícipe o desde la contabilidad del negocio, ¿sí? Porque si es desde la contabilidad del partícipe y el partícipe está obligado a llevar contabilidad y el partícipe debe declarar renta, pues es claro que si existen diferencias temporales entre los activos y los pasivos que se revierten en periodos futuros, deben reconocerse los impuestos diferidos en la contabilidad del partícipe, ¿sí? Eso se deriva porque hay partidas que van a aumentar o van a disminuir la carga impositiva en periodos futuros para los partícipes que son objetos de renta. Cuando uno pasa al negocio, pues lo primero que le dicen a uno es que el negocio no declara renta, y ahí hay una diferencia importante frente a la regulación local. Porque uno diría que si ese negocio no declara renta, y ahora estamos hablando desde la contabilidad del negocio y no declara renta, entonces, ¿cómo haría uno para poder establecer las diferencias que existen para reconocer los impuestos diferidos? Si no declara, pues no hay una tasa, ¿sí? Si uno entiende que esa es una entidad independiente que no declara renta, pues uno diría que los impuestos diferidos se encontrarán en la contabilidad de los partícipes. Pero que dado que no hay renta, pues uno pensaría que el negocio conjunto no debe tener el impuesto diferido, porque esta entidad no es objeto de renta, ¿sí? Ahora, desde la perspectiva de una operación conjunta, que no es una entidad reportante, pues viene nuevamente la discusión si la contabilidad de ese negocio debe calcular el impuesto diferido. Entonces, recuerden que en este caso es una información más específica para los usuarios. Al final, la contabilidad del partícipe va a presentar las diferencias, porque él sí está obligado a llevar contabilidad y debe declararlo. Y tal vez aquí surge un tema que también está relacionado con otra pregunta, y es, ¿cómo es que eso se trata desde el punto de vista fiscal? Porque es que contablemente aquí hemos dicho, mire, contablemente hay una inversión si los partícipes tienen un derecho sobre el neto patrimonial, un derecho residual, y usted mete la inversión, fiscalmente, ¿cómo sería eso? Porque como el otro no declara, pues es claro que tiene que hacer como una especie de combinación de esa información para poder incorporar las partes fiscalmente. Pero tratándose de una operación conjunta, aquí la pregunta sería si sería necesario bajar al informe de la operación conjunta, al informe del negocio de la operación conjunta, los impuestos diferidos que tienen los partícipes. Y digamos, yo ahí diría pues que si quiere puede hacerlo, porque esa no es una entidad reportante. Entonces mire que desde el punto de vista teórico, si no declaro renta, pues no hay impuesto diferido. Pero si yo veo la contabilidad de una operación conjunta, si yo podría meterle los impuestos diferidos,
Pues yo diría que la norma no lo prohíbe. Lo que está claro es que esas diferencias van a aparecer en la contabilidad de los partícipes. Desde la perspectiva del negocio conjunto que conforma una entidad separada, si no declara renta, ¿cómo haría yo para establecer? Porque es como si estuviera bajando los diferidos que tiene la contabilidad de los partícipes. Luego, este es un tema que es de una interesante discusión, pero en el escenario de que no hay renta para ese tipo de negocios, pues lo que yo les diría aquí es que los impuestos diferidos deberán calcularse en la contabilidad de los partícipes, y en la otra que no declara renta, pues no habría cómo hacerlo porque yo no podría establecer la tasa. Si existieran, pues serían impuestos diferidos que he bajado de la contabilidad de los partícipes. Eso en algunas, digamos, esas son prácticas que a veces se ha discutido si eso puede hacerse, que es un asunto que es parecido al de la plusvalía. La plusvalía aparece en la contabilidad del inversor, pero no aparece en la contabilidad de la entidad que es adquirida. Entonces algunos dicen que hay que bajarla y hacer como una proforma. Entonces, pues ahí hay una discusión muy interesante, pero nuevamente, pues para poder hacer estas definiciones, nuevamente quiero invitarlos a que cuando ustedes quieran definir qué tipo de acuerdo es, pues a que lean el contrato, a que lo miren, establezcan los derechos y las obligaciones. Es altamente probable que una parte muy importante de todos estos negocios representen operaciones conjuntas, pero también a que comprendan que una operación conjunta no se registra como una inversión. Usted no puede registrar una inversión en sus estados financieros si usted tiene un derecho sobre activos o obligaciones o sus pasivos. Eso solo es viable cuando usted tenga un derecho residual sobre los activos y pasivos y el negocio tenga el control de esos activos y pasivos. Bueno, aquí para finalizar tenemos una pregunta que dice: teniendo en cuenta que las uniones temporales y consorcios no tienen personería jurídica, ¿cómo se reconoce contablemente la adquisición de bienes, servicios, costo de personal asociado al desarrollo del objeto para el cual se constituyó este tipo de figuras? Es que volvemos nuevamente sobre el tema. Miren, una cosa es el negocio y otra cosa es la contabilidad de los partícipes. Entonces pensemos, ¿de qué estamos hablando? ¿De la contabilidad de un negocio conjunto? Entonces ya hemos dicho que el negocio conjunto es una entidad separada de los partícipes, ¿sí? Si usted tiene obligaciones, se persigue al negocio, no a los partícipes. Lo que pasa es que, por ejemplo, tratándose de consorcios de uniones temporales, siempre se habla de responsabilidad ilimitada. Entonces todos los que están aquí en el negocio, pues podrían perseguir al partícipe. Eso, por ejemplo, es una indicación de que eso es una operación conjunta, ¿sí? Y no un negocio conjunto, ¿sí? Hemos tenido algunas discusiones en el seno del Consejo y allí hay posiciones que dicen que en Colombia la mayoría son operaciones conjuntas. Yo, sí, la mayoría pudiesen serlo, pero eso depende de los hechos y circunstancias. Entonces, si usted quiere hacer una contabilidad del negocio y quiere contabilizar la adquisición de un bien, pues tendrá que hacerlo aplicando el criterio del marco que usted ha elegido en el negocio. Pero si después se trata de una operación conjunta y después ese activo lo tiene que incorporar dentro de la contabilidad de los partícipes, pues tendrá que aplicar la norma que resulte pertinente de acuerdo con el marco de información financiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las operaciones conjuntas los derechos sobre los activos y las obligaciones sobre los pasivos se incorporan en la contabilidad de los partícipes, sin que eso represente un estado consolidado, porque eso sería un estado separado. Entonces, pues sería igual a cuando yo compro un activo y cómo lo reconozco inicialmente, cómo lo mido en periodos posteriores, cómo lo revelo. Entonces, pues a lo que uno podría haberse enfrentado frente a este caso es a diferencias en los marcos técnicos que están aplicados, aspecto sobre el cual ya hemos discutido. Pero sí es muy importante que se entienda a qué contabilidad me estoy refiriendo, si me estoy refiriendo a la contabilidad del partícipe o a la contabilidad del negocio, porque dependiendo de los derechos y obligaciones que se tienen sobre el acuerdo, pues esto pudiese tener una representación distinta, y pues esa representación distinta pues deberá cumplir lo que la norma de información financiera así indica. Entonces, yo puedo tener la contabilidad del negocio, así sea una operación conjunta, sí, pero no es entidad reportante. Yo puedo tener la contabilidad del negocio cuando es un negocio conjunto, sí, se entiende como una entidad separada. Si uno concluyera que esos no son entidades separadas y que siempre están involucrados los partícipes y que son responsables frente a ellos y que los pueden perseguir, pues ese es un elemento para definir que eso es un tipo de operación conjunta. Lo que sí no es adecuado es que lo que yo aporto
en una operación conjunta yo lo registre como una inversión en la contabilidad de los partícipes. Eso no es adecuado porque tendrá que registrar el componente específico y la unidad de cuenta deberá estar asociada con el componente específico. ¿Hay alguna pregunta también que estaba, que cómo se registraba una cuenta en participación cuando alguien aportaba a un hotel? Entonces él aporta al edificio. Entonces nosotros siempre registramos una inversión y después no teníamos claro cómo era que ajustábamos la inversión, porque era una inversión muy particular. Pues aquí es claro que el socio oculto lo que tiene es un activo fijo. La unidad de cuenta que expresa lo que tiene es la de un activo fijo que tiene un edificio. Él no tiene una inversión, él tendría una inversión si cogiera el edificio y lo aportara a un negocio que es independiente, que controla el activo y ahora tiene un derecho residual, pero no puede expresarse como una inversión. Y aquí aprovecho para invitarlos a todos a que revisemos ese concepto de unidad de cuenta. El concepto de unidad de cuenta es fundamental, pero el concepto de unidad de cuenta no es único, porque los planes únicos de cuentas nos llevaron a que nosotros pensáramos que la unidad de cuenta del registro era igual a la unidad de cuenta de revelación, y nos perdimos poder comprender un elemento fundamental, y es que la unidad de cuenta para reconocimiento puede ser distinta de la unidad de cuenta de medición. Ustedes ven que dependiendo cómo se mida, hay muchas categorizaciones que son distintas en las normas full, y la unidad de cuenta de revelación también puede ser distinta. No son iguales las unidades de cuenta. Luego, la unidad de cuenta parte de un principio fundamental, y es que usted no puede juntar, usted tiene que separar cosas que sean distintas y que sean materiales, ¿no? Porque lo inmaterial usted lo puede separar en una nota, pero ese concepto de unidad de cuenta es lo que hace la información más útil. Si yo agrego cosas que son distintas, pues la información es menos útil. Pero si yo desarrollo que debemos comenzar a entender, y es claro que en esta relación que existe entre la forma en que el partícipe incorpora los activos o pasivos de un tipo de acuerdo conjunto y la forma en que el negocio los mantiene, pues existen unidades de cuenta que pudiesen tener diferencias dependiendo de quiénes son los usuarios de esa información. Pero frente al marco técnico aplicable, pues habrá que definir frente a qué estamos. Es decir, la clave de toda esta discusión es que hay que entender el enfoque de derechos y obligaciones, que es el enfoque de la NIF 11. Algunos pensarían que PYME tiene un enfoque de entidad, y pues allí tiene algunos elementos que así como lo harían entender, porque pareciera que en PYME sí hay entidad, entonces eso es una inversión, y es una entidad, es una operación, ¿sí? Pero los dos conservan una estructura muy similar, que digamos que una y otra son complementarias y que pueden ayudar muchísimo a comprender este tema de los acuerdos conjuntos. Bueno, doctor Wilmar, ha sido un placer para Legis y para Comunidad Contable contar con su presencia. Muchas gracias por acompañarnos con este tema y agradecemos la gentil colaboración del Consejo Técnico de la Contaduría Pública al hacer esta alianza con nosotros para compartir temas para la profesión contable. Les recordamos que a partir del día de mañana podrán consultar en el canal de YouTube de Legis este video y también en la página de Comunidad Contable las memorias de este evento. Los invitamos para el próximo 12 de septiembre con el seminario Aplicación de la Ley 43 de 1990 para el revisor fiscal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Los invito a que se conviertan en multiplicadores de estos temas que tratamos aquí. Así podemos construir una profesión contable mucho más colaborativa, con mayor capacidad, y podemos ayudar a comprender todos estos temas que a veces son tan complejos, y a que la preparación de la información financiera sea más útil y que realmente cumpla los propósitos que están definidos dentro de todos estos marcos de información financiera. Todos ustedes también pueden ayudar a difundir estos temas. La educación es un componente fundamental. Nosotros siempre estaremos atentos para ayudarlos a resolver cualquier inquietud, y como ya lo indicaba, existe una base de datos muy amplia de temas que esperamos que puedan consultar ahora con la opción de poder consultar la base de datos completa. Muchas gracias.